Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de muchos y ha generado una gran expectación: las recientes declaraciones de Anne Derzel sobre su relación y su ruptura con Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen, parece que por fin vamos a tener un poco más de claridad sobre uno de los finales más comentados del mundo del espectáculo turco. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de amor de Hande y Kerem, desde aquellos inicios llenos de química en la pantalla de Senkalkapm hasta su vida personal, que parecía sacada de un cuento de hadas. Por eso, en el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en lo que Hande Erçel ha revelado y analizar los posibles motivos detrás de su separación. Vamos a desgranar cada detalle, desde lo que ella ha dicho hasta las posibles interpretaciones. Y para que no se pierdan nada de lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, activen la campanita de notificaciones y así estarán al tanto de todas nuestras actualizaciones. No querrán perderse nada. Como les decía, la noticia ha causado revuelo. Después de un tiempo de especulaciones, rumores y silencios, Hande Erçel ha decidido hablar. No se trata de una simple declaración fugaz, sino de una revelación que parece arrojar luz sobre las verdaderas razones que llevaron a su ruptura con Kerem Bürsin. Sabemos que las separaciones de parejas famosas siempre generan mucho interés, y más aún cuando la pareja en cuestión ha sido tan querida y seguida por el público. Hande y Kerem formaron una dupla explosiva, tanto en la ficción como en la vida real, y su romance se convirtió en un referente para muchos de sus seguidores. Por eso cualquier información que venga de ellos, especialmente de Hande en este momento, es oro puro para nosotros, los fans y analistas del espectáculo. Vamos a empezar por lo que Hande ha compartido. Según las últimas informaciones, Hande ha sido bastante clara al respecto, aunque sin entrar en detalles escabrosos o innecesarios. Lo importante aquí es el mensaje que ella quiere transmitir. Ha mencionado que la relación con Kerem fue una etapa muy bonita de su vida, llena de aprendizaje y momentos especiales. Esto es algo que ya sabíamos, y es importante que ella lo reconozca, porque tampoco se trata de tirar por la borda todo lo vivido. Sin embargo, parece que los caminos empezaron a tomar rumbos diferentes, y que las prioridades y visiones a futuro de ambos ya no coincidían. Una de las frases que más ha resonado en las declaraciones de Hande es la que sugiere que, a pesar del amor y el cariño, hay momentos en la vida en los que las personas deben tomar decisiones difíciles por su propio crecimiento personal. Esto nos da una pista muy importante. No se trata de un drama o una pelea, sino más bien de una evolución individual. Hande, como muchos jóvenes en la cúspide de sus carreras, está en una etapa de consolidación profesional y también de madurez personal. Es probable que haya sentido la necesidad de enfocar toda su energía en sus proyectos, en su desarrollo como actriz y como persona, y que la dinámica de la relación con Kerem, por razones que solo ellos conocen a fondo, ya no estuviera alineada con esa búsqueda de crecimiento individual. Otro punto clave que parece desprenderse de sus palabras es la idea de que las exigencias de la fama y las carreras tan intensas pueden ser un factor importante en las relaciones. Cuando eres una figura pública, tu vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Esto puede ser agotador y generar presiones adicionales que no todas las parejas logran soportar. Quizás, Hande y Kerem, al estar ambos en el ojo del huracán, sintieron que la relación se veía afectada por este constante asedio, o que sus propias carreras individuales requerían una dedicación que no permitía mantener la relación en el nivel que ambos deseaban. Es fundamental entender que Hande no ha culpado a Kerem ni ha lanzado dardos envenenados. Su enfoque parece ser más bien introspectivo y centrado en su propia experiencia. Ha hablado de la importancia de ser honesto consigo mismo y con la pareja, y de tomar decisiones que, aunque dolorosas, sean necesarias para el bienestar a largo plazo. Esto habla de una madurez emocional notable. No se trata de culpar al otro, sino de reconocer que a veces, por mucho amor que haya, la vida nos lleva por caminos distintos. También se ha rumoreado que las diferencias en los proyectos futuros y las oportunidades profesionales que se les presentaron a cada uno por separado pudieron haber jugado un papel. Hande ha estado explorando nuevas oportunidades y trabajando en proyectos que requieren un compromiso total. Kerem, por su parte, también ha estado activo en su carrera. Es posible que la logística, los tiempos y las ambiciones profesionales hayan empezado a distanciarse. Cuando dos personas están en momentos muy diferentes de sus carreras o tienen visiones muy distintas de cómo quieren que sea su futuro profesional,
esto puede ser una fuente de tensión en una relación. Además, no podemos obviar el factor de la presión mediática. Como mencioné antes, su relación fue objeto de un seguimiento constante. Cada aparición juntos, cada fotografía, cada comentario era analizado al milímetro. A veces esta exposición puede ser abrumadora y hacer que la relación se sienta más como un espectáculo que como un espacio íntimo y privado. Es posible que ambos hayan sentido la necesidad de recuperar su privacidad y de vivir sus vidas sin la constante vigilancia de los medios. Ande ha sido muy respetuosa al hablar de Kerem, y eso es algo que se valora mucho. Ha destacado los buenos momentos y el cariño mutuo, lo que sugiere que la separación no fue resultado de un conflicto grave o de traiciones, sino más bien de una desconexión gradual y de la constatación de que sus caminos vitales ya no eran compatibles. Esto es importante porque a menudo, cuando una pareja famosa rompe, se tiende a buscar un villano o una razón dramática. Sin embargo, en muchos casos, la realidad es mucho más simple: las personas crecen, cambian y sus prioridades se modifican. Otro aspecto que podría haber influido es la propia naturaleza de las relaciones que nacen en sets de filmación. Si bien la química puede ser increíblemente poderosa, a veces la intensidad del rodaje y la cercanía constante pueden crear una burbuja. Una vez que esa burbuja se rompe, es cuando realmente se empieza a ver si la relación puede prosperar en el mundo real, con sus rutinas y desafíos diarios. Parece que para Hande y Kerem, esa fase de adaptación pudo haber sido un punto de inflexión. En resumen, por lo que Hande Erçel ha compartido, el fin de su relación con Kerem Bürsin parece deberse a una combinación de factores, entre los que destacan el deseo de crecimiento personal y profesional de Hande, la posible divergencia en sus visiones de futuro, las presiones inherentes a sus carreras en el ojo público y la natural evolución de las personas. No se trata de un final abrupto o conflictivo, sino más bien de una decisión consciente y respetuosa tomada ante la constatación de que sus caminos ya no estaban alineados. Lo que Hande ha hecho es dar un ejemplo de madurez al abordar un tema tan delicado con respeto y transparencia, sin caer en la victimización ni en la crítica. Ha priorizado su bienestar y su desarrollo personal, algo que es fundamental para cualquier individuo, especialmente para una mujer joven y exitosa como ella. Y hasta aquí nuestro análisis de las declaraciones de Hande Erçel sobre su ruptura con Kerem Bürsin. Ha sido un tema muy seguido y espero que esta información les haya sido útil para entender mejor la situación. Recuerden que las relaciones son complejas y a veces el amor no es suficiente si los caminos de la vida se separan. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creían que había otras razones? ¿Les sorprenden sus palabras? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.